continuación. 4 en Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves a las 21 en Canal 4, en Aquí Ahora Salud. Estamos en esta oportunidad con un viejo conocido que es el doctor Rodi Bufa y por supuesto con el conductor alternativo, una vez Rigo, una vez yo. Así que buenas noches y bienvenido co-conductor en esta oportunidad. 2 veces le toca a él seguido. En penitencia, que un poco. Bien, bueno, el tema que habíamos elegido es medicamento, todo un tema que puede tener distintas aristas para, digamos, para tratarlo. Y la idea es también que la audiencia, que el público, que el televidente entienda un poco mejor qué es el tema de los medicamentos, desde que nosotros siempre sabemos decir aquí que los medicamentos son pequeños venenos que a veces, en pequeñas dosis, que a veces curan. Exactamente. Que la mayoría de las veces no lo hacen. Entonces, un poco desmistificar este tema de los medicamentos. Por otro lado, nos interesó esto en charlas previas que tuvimos aquí con Rigo y con Rodi, porque nosotros tenemos a nivel mundial, en relación a los habitantes, el mayor consumo de medicamentos, es decir, no somos los primeros, somos los cuartos, de consumo de medicamentos en el mundo. Uh-huh. Es decir, que es una sociedad, la nuestra, la Argentina, muy medicalizada. Exactamente. Por habitante, ¿no? Por habitante, sí, por habitante, sí, por supuesto, sí. Nunca podemos tener como los chinos, ¿no es cierto? Pero por habitante, por supuesto. Otra cosa que es difícil, digamos, abstenerse quizás también de la publicidad radial, televisiva y de otros orígenes de los medicamentos mágicos, los medicamentos nuevos, aquellos que con un tratamiento corto hacen reducir de peso, dormir bien, ser feliz, bueno, el último medicamento para el colesterol, el último medicamento para la presión, el último antibiótico. Y realmente no hay muchas cosas relativas, es decir, tan nuevas. Son generalmente moléculas quizás un poco más sofisticadas y sí mucho más caras, ¿no es cierto? Y ni que hablar ahora con este otro drama que se está teniendo a nivel mundial de la resistencia de algunos gérmenes por las bacterias multiresistentes a los antibióticos. Entonces, es decir, es todo un tema. Y yo me voy a permitir leer con respecto a los antibióticos, que ya vamos a ver si hay tiempo y cuándo lo vamos a tratar, algo que dijo Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, cuando recibió el premio Nobel, allá por el 45, al descubrir la penicilina, dijo que llegará un día que la penicilina la pueda comprar cualquiera en las tiendas. Entonces existirá el peligro que un hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis insuficiente y que al exponer sus microbios a cantidades no letales del fármaco los haga resistentes. Exactamente. Qué visión. Totalmente. Año 1945, ¿no? Bueno, fue el inventor de la penicilina, nada más ni nada menos. Pero bueno, Rodi, vos sos el que conocés estas cosas, así contanos un poquito qué es medicamento, sí. Qué es genérico. ¿Qué me iba a decir vos? Te voy a hacer primero una pregunta antes que larguemos con la puntualidad. ¿Vos crees íntimamente que charlar de este tipo de cosas en programas de este tipo televisivo, a la larga, cambia conductas tanto de la ciudadanía como la de la gestión política?
Mira, en atención primaria de salud, la promoción y protección de la salud que se incluye, digamos, dentro de las estrategias que se utilizan, incluye, por ejemplo, las distintas posibilidades de comunicar a la gente y de generar en la gente, por lo menos las dudas, ¿sí? O por lo menos de generar la inquietud de averiguar. Yo me acuerdo cuando hacía la residencia de medicina generalista acá en San Francisco, por allá por la década del 80, vos sabés que en atención primaria de salud todo surge del año 78 con Alma Ata, y el gran movimiento de las estrategias se empezaron a estudiar ahí. Y por ejemplo, la existencia de los programas radiales para los pueblos pobres constituían una gran contribución por parte de lo que la tecnología podía hacer en ese momento para comunicar a la gente. Estoy hablando de la década del 80. Entonces, si sirve como respuesta, es que exista un programa en donde alguien pueda venir a expresar lo que se sabe con respecto a la salud, no deja de conformar una parte de la atención primaria de salud. Yo personalmente creo que tanto la televisión como la parte radial y la comunicación face to face, que me parece que es la que más educa, son espacios que deben ganarse. Yo creo que sí. Eso no cambia, me parece a mí, la conducta, vos me dijiste política, de gestión política. No la cambia per se, porque eso en todo caso sirve como propaganda para los políticos, y eso no es bueno. Pero lo que sí cambia es que la gente, a través de lo que pueda entender y aprender bajo estos espacios, sí puede ayudar a que los políticos, en vista de su propaganda, puedan cambiar. Eso sí lo creo. Interesante. Sí, yo creo que eso también, sí lo creo. Yo también avalo lo que dice Rodi, porque, y volviendo a la atención primaria, sabemos que la educación sanitaria... Sí, eso es por sobre todas las cosas. Es una, digamos, no un precepto, sino una de las condiciones, de 10 o 12. Sí, totalmente. Es una de las más importantes, es decir, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en esto que nos toca hoy, en el tema de medicamentos, por ejemplo, los medicamentos uno puede, en realidad, tratar de entender de lo que estamos hablando, no solamente desde el punto de vista farmacéutico. Cuando uno habla de medicamentos, enseguida habla de farmacia. Uno, si quiere, puede empezar a entender qué pasa con los medicamentos estudiando política. Hablando de política de pueblos. ¿Tá? Porque cuando uno habla de remedios, lo que tiene que saber es que la industria farmacéutica es una de las principales industrias que generan dinero legal en el mundo entero, ¿sí? Porque hay industrias ilegales que generan mucho dinero. Bueno, la industria farmacéutica, teóricamente, es una industria legal que genera cuantiosas sumas de dinero que, desgraciadamente, sirven para mantener o hacer caer gobiernos. ¿Sí? Nuestro país ha sido el ejemplo de uno de ellos, ¿no es cierto? Después, si quieren, podemos hablar de eso, pero digamos, o sea, no es un tema menor. No es un tema menor porque, como también dijo Jorge, nuestro país nuestra población es una población que ha sido mal educada, en el buen sentido de lo que estoy diciendo, mal educada a consumir medicamentos para resolver sus problemas. Cuando la medicina seria y la medicina de estudiosos, y ya ha demostrado a través del tiempo, ha demostrado que los medicamentos no cambian la historia de la gente, salvo algunos muy puntuales, como pueden ser las vacunas, ¿sí? o como pueden ser aquellos medicamentos que han sido, digamos, bien prescriptos en tiempo y en forma, ¿sí? Si quieren después podemos hablar de distintas cosas, pero digamos, eso es lo real. Entonces, lo primero que me parece que la gente tiene que saber, y esto nosotros consideramos que es tan importante desde el punto de vista de capacitación que nos perdemos el tiempo en tratar de enseñarle a los residentes este tipo de diferencias, que ¿a qué se llama medicamento? ¿A qué se llama medicamento genérico? ¿A qué se llama copia? ¿A qué se llama original? Porque nuestro país, por ejemplo, es un país que
particularmente como todo país desordenado, tiene un lindo quilombo en ese sentido, ¿no es cierto? Como decía Tato Bores, ¿no? Un lindo quilombito. Y hay que partir de esta base. ¿Qué es digamos, a qué se denomina medicamento genérico? ¿Sí? Medicamento genérico se le llama al principio activo que forma parte de la formulación medicamento, ¿no es cierto? Es decir, de una pastilla que se consume, la parte que produce la acción que se describe en la pastilla, eso es lo que se llama medicación genérico, el principio activo del medicamento. Por supuesto, ese medicamento, ese principio activo, alguien lo tiene que haber estudiado, alguien lo tiene que haber descubierto. Yendo al tema de la penicilina, Fleming, ¿no es cierto? Él se dedicó a estudiarlo. Entonces, ¿qué dice ese laboratorio que descubre ese medicamento, que descubre la fórmula original que da origen al medicamento, ¿no es cierto? Da origen al medicamento original. ¿Se entiende? Al medicamento original. ¿Tá? Ese medicamento original, como todo invento, enseguida es registrado ¿en dónde? En la agencia que patrocina las patentes de todos los medicamentos. O sea, inventar un foco, inventar una cámara de televisión, inventar un medicamento, todo tiene un desarrollo intelectual que justamente se cubre ese desarrollo por intermedio, ¿no es cierto? Se protege por intermedio de la ley de patente, ¿no es cierto? Entonces, de ahí surge el medicamento original. ¿Qué sucede? Esa patente tiene un tiempo, ¿no es cierto?, digamos, de cobertura, de un tiempo con el cual sirve solamente al que lo originó para que lo comercialice. Teóricamente, ¿para qué es eso? Para que pueda, digamos, quien estudió y quien gastó plata en investigar eso, pueda recuperar el dinero. ¿Está bien? Pues bien, ¿qué sucede en ese tiempo? Entonces, yo voy a poner ejemplo, ¿no es cierto? Yo soy laboratorio Bufa, ¿no es cierto? Laboratorio Bufa, ¿qué hace? Estudia un medicamento X que va a producir tal efecto. Yo lo descubro y digo, bueno, el medicamento que yo fabriqué crece el pelo. Fantástico. Entonces, voy a la agencia de ley de patente y está Bianchini, que es el que me toma nota, y me dice, ¿qué inventó Don Bufa? Bueno, yo inventé el medicamento para crecer el pelo. Fantástico. ¿Cómo se llama? Su laboratorio es Bufa, ¿no? Sí, yo soy laboratorio Bufa. ¿Cómo le quiere poner? ¿Le quiere poner un nombre comercial al medicamento que usted inventó? Sí, ¿cómo se llama la monodroga del medicamento? Peloil. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Cómo quiere llamarlo usted? Bufoil. Le quiero poner como nombre comercial del medicamento que hace crecer el pelo, que es el Peloil, le quiero que se llama Bufoil. Fantástico. Entonces, ese es el medicamento original. ¿Está claro? Bocanera tiene un laboratorio en la Argentina que tiene mucha penetración en el mercado argentino. ¿Está bien? Entonces dice Bocanera, ¿cómo? Bufa, que es un desconocido en San Francisco, me va a vender a mí el medicamento para hacer crecer el pelo. No, yo quiero que todos los pelados de San Francisco le crezca el pelo con el medicamento que produce el laboratorio Bocanera. Entonces, ¿qué hace Bocanera? Me puede comprar la patente a mí. ¿Sí? Entonces yo le digo a Bocanera, bueno, yo te vendo la patente, ¿cuánto cuesta? ¿Qué sé yo? 80 millones de dólares. Perfecto. Me compra la patente. Entonces, Bocanera me compra la patente y él puede producir bajo las mismas condiciones, que tengan exactamente las mismas características, inclusive hasta en la forma, el peso y la presentación del medicamento, un medicamento genérico. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que digo? Es más, Bocanera puede pedirle a la oficina que regula, ¿no es cierto?, los medicamentos, en este caso en la Argentina sería la ANMAT, no, es la ley de patente. La ANMAT en la Argentina dice, che, yo quiero vender mi producto también con un nombre comercial que identifica a los Bocaneras, al laboratorio Bocanera. ¿Cómo se llama? Bocanerol, perfecto. Bocanerol, ¿y qué hace? Hace crecer el pelo, como el Bufoil. Pero la droga es exactamente copia. La droga, claro, pero en este caso, como vos me comprás la patente, me estás pagando el derecho de uso, vos podés registrar tu nombre también. ¿Está bien? Por eso que si ustedes se fijan en los medicamentos, hay medicamentos que tienen la R de registrado.
No todos los medicamentos tienen la RD registrado, ¿está bien? Sí. ¿Se entiende? Entonces yo tengo el original y tengo el genérico. ¿Cuál es la única diferencia que tiene entre los dos? Que Bocanera no gastó plata para investigar. Pero sí, en teoría, me pagó la patente. Y por eso lo puede hacer dentro de los años que está vedado para el uso en general. Muy bien, aparece, yo uso este medicamento, lo uso 10 años, ¿sí? Y se me venció la patente. Entonces mi invento queda liberado para el uso común de todos los laboratorios que quieran producirlo. En donde ahí viene el laboratorio, qué sé yo, X, de Echeverría, y va a producir el bufoil de la forma que él quiera. Con lo único que va a respetar es que si el bufoil tiene como origen 50 miligramos de la droga, del peloil, 50 miligramos, lo que él produzca tiene que tener 50 miligramos de ese principio activo. ¿Está? Después, si la pastilla es distinta en formato, en composición de excipientes, eso no se lo controla nadie. Es decir, en la República Argentina, el ANMAT, ¿no es cierto?, que vendría a ser el equivalente del FDA de los Estados Unidos, lo único que hace es controlar que un medicamento que dice tiene 50 miligramos del principio activo, tiene 50 miligramos más menos 2%. ¿Está bien? Vamos al ejemplo más claro. ¿Estudian también la biodisponibilidad? No, en la Argentina y en muy pocos países del mundo se estudia lo que se llama bioequivalencia y biodisponibilidad, que eso es lo que asegura totalmente que un producto sea genérico. Porque depende de la... Claro, porque lo que hay que saber, porque acá en el año 2002, aquí surgió la ley, que después si querés lo aclarás, Jorge, acá en el año 2002, el gobierno de turno, a raíz del problema político que se estableció con el costo de los medicamentos de los laboratorios que más impacto tenían dentro del país, Claro, en el momento justo en de el la momento de la crisis crisis, del 2001. ustedes recordarán que entre el año 1986 y el año, entre el año 1995 y el 2002 más o menos hubo una crisis muy grande con respecto a multinacionales y dinero. Entonces, muchas obras sociales, por no poder mantener, digamos, a los tratamientos caros, entre ellos tratamientos oncológicos, tratamientos de SIDA, por ejemplo, dejaban a sus pacientes sin cobertura. Entonces el Estado, ¿qué tuvo que hacer? Tomar una conducta y declarar y poner en marcha el PMO, el Plan Médico Obligatorio, ¿cierto?, que obligaba a todas las obras sociales a seguir manteniendo a esos pacientes, y a su vez pone en práctica, digamos, la ley de prescripción de genéricos, que no es la ley de farmacéutica de genéricos, la ley de prescripción de genéricos, con lo cual, ¿qué hace? Le da al médico la libertad de poner la droga que está recetando como nombre genérico. ¿Qué significa? Si está recetando, a ver, claro, peloil, ponga peloil, no, ni bufoil ni bocaneril. Claro, ¿Está y bien? eso tiene una diferencia importante en que teóricamente el médico, recetando genéricos, deja de elegir el médico. Totalmente. Y elige el paciente. Exactamente. Eso es, ese es el principio justamente de la ley. Claro. Con lo cual, obviamente, imagínense que eso trajo como consecuencia que inmediatamente la industria farmacéutica salga a confundir. ¿Por qué razón? Porque los 4 o 5 laboratorios de alto impacto en Argentina, que son inclusive los que tienen capitales argentinos, no hace falta que te nombren, ¿no es cierto?, pero por los colores nomás, cuando uno entra en la farmacia sabe que hay amarillo, lila, blanco, celeste, o sea, es lógico. Bueno, esos capitales entran a confundir no solamente a la gente, al consumidor, sino a los médicos. A los médicos. A tal punto que en un momento determinado, ustedes se deben acordar que existió una publicidad del Estado que decía "un país en serio". De ese gobierno de turno tenía un eslogan que decía "un país en serio", ¿no? Yo recuerdo haber ido a un congreso en donde los speakers médicos hablaban justamente en contra de esta ley. Claro que ninguno de nosotros, porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo en la facultad nos enseñaron la ley de genéricos, por ejemplo, en farmacología? ¿Cuándo nos enseñaron eso? Nunca. No es un tema que se toque. Entonces, lo primero que la gente debe saber es que esta no es una ley de invento nacional. Esta ley es una ley de la Organización Mundial de la Salud, que data de la década del 70.
y que, digamos, no data porque se le ocurre al ministro de Salud. Esto data justamente en defensa de los bolsillos del pueblo y del Estado. Para también avalar lo que vos decís, me permito leer esto para que la audiencia esté informada. El porcentaje de prescripción de medicamentos genéricos en el mundo es muy alto, muchísimo más alto que el nuestro. En el Reino Unido el 78% de las recetas son genéricas. Exactamente. En Estados Unidos el 68%. Sí, En Francia el 63%. En Canadá el 67%. En España el 54%. Exactamente. Y nosotros andamos alrededor del 30%. 30%. Bueno, De 25 pero, al ojo, 30%. pero lo que hay que saber, por eso, a ver, primero vamos a redondear esto. Entonces, queda claro, yo voy a poner el ejemplo del medicamento que todo el mundo conoce, que recién nos reíamos fuera de cámara, pero vamos a poner el ejemplo del Viagra, del famoso Viagra, ¿no es cierto? Bueno, el principio activo del medicamento que produce erección, mantiene la erección, que te hace parar el pito, es sildenafil. Y acá podemos hablar de laboratorios, porque total es para que la gente se dé cuenta, porque esto salió publicado inclusive, claro. ¿No es cierto? El laboratorio que investigó el sildenafil fue Pfizer, ¿está bien? Entonces, como hipotensor. Como hipotensor, y después descubrió que se paraba el pito, ¿no es cierto? Entonces lo venden como tal. Entonces, a tal punto que cuando van a ponerle el nombre de patente, le ponen Viagra como nombre comercial. O sea, sildenafil, principio activo, Viagra, nombre comercial. ¿Está claro? Muy bien. Pfizer no es un laboratorio que tenga alta penetrancia en la Argentina. Entonces, un laboratorio como Reumers, por ejemplo, que tiene alta penetrancia en la Argentina, ¿qué hace? Compra la patente y ingresa acá su genérico, en teoría, que se llama Vimax. Si uno mira una pastilla de Viagra y una pastilla de Vimax, va a ver que son las dos celestes triangulares que dicen 50 miligramos y todo. O sea, son idénticas. Lo que cambia es el merchandising, el packaging, digamos, ¿no es cierto? El color del laboratorio, pero viene. Eso es en teoría un verdadero genérico. Ahora, vos después tenés varios tipos más de nombres comerciales que tienen sildenafil. ¿Sí? En teoría, todos esos medicamentos son copias. ¿Está bien? Eso para que se entienda la diferencia. Ahora bien, en la Argentina, yo no puedo saber cuál de todos ellos es un original y cuál es un genérico y cuál es una copia. Porque nadie en la Argentina dice qué característica tiene que tener en la formulación. ¿Se dan cuenta? Entonces por ahí ustedes van y compran un medicamento de otro laboratorio que es redondo y tiene 50 miligramos de sildenafil y el laboratorio dice es genérico. Y uno no puede, el médico no tiene en sus manos, ni el farmacéutico tiene en sus manos, la posibilidad de saberlo porque la ANMAT tampoco lo establece. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es, o sea, por eso como conclusión, inclusive si ustedes se meten en internet y leen, por ejemplo, que sea Wikipedia, las páginas que habitualmente uno más, van a ver que todos declaran que en la Argentina no existen medicamentos genéricos. En la Argentina existen copias. Y hay un artículo que el otro día se lo di a leer inclusive a un residente, que dice, un estudio sobre Latinoamérica, medicación genérica, fin o medio, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? Fin o medio. Si vos ves la legislación paraguaya, la legislación chilena, la legislación boliviana, son todas distintas. Todas distintas. ¿Qué sucede? Hay algunos que son un poco más exigentes con los laboratorios y les piden que les presenten estudios de biodisponibilidad. En la Argentina eso no pasa, ¿no? Por consiguiente, lo que hay que dejar en claro... Sí, algunos médicos se preocupan por eso. Claro, lo que hay que dejar en claro justamente es que... Porque eso lo pueden certificar los laboratorios. Exactamente. Y traerle los estudios de bioequivalencia... Prueba del médico... Tal cual. Tráeme. Eso es...
vamos a convenir también que eso sucede en la menor de las veces y que también los informes dados en la publicidad farmacéutica no es la más creíble. ¿Tá? No es la más creíble porque obviamente puede tener sesgos a favor, ¿no es cierto?, de los laboratorios. Aparte, donde yo sé, corre por cuenta del laboratorio. Exactamente. El estudio y la Exactamente. prueba, y de control. Por eso, vos me preguntás, el otro día daba una charla y me preguntaron, doctor, ¿cuáles son los países que hacen bioequivalencia y biodisponibilidad? Muy pocos. Alcanzan los dedos de la mano para saber quiénes lo hacen, porque son estudios sumamente carísimos, ¿no es cierto? Y inclusive son estudios encargados habitualmente a los laboratorios de desarrollo de medicamentos, ¿sí? Entonces, en algunas cosas Alemania, en algunos casos los suecos, ¿sí? Muy pocos. A mí me llamó, dentro de las cosas que yo leí para el programa, me llamó la atención, lo quiero comentar al aire porque creo que es importante para dar una dimensión de los montos que se habla, ¿no? Le hicieron una entrevista en septiembre del 2015, página 12, al ministro de turno, como dice Rodi, de esa época, que era el ministro de Salud de la Nación, Daniel Goleán. Goleán, perdón. Sí. Y él dice, la industria farmacéutica local ha superado el 50% del mercado, porque es franca e importante la industria farmacéutica argentina. Los medicamentos importados son más caros. Por eso la balanza comercial farmacéutico, por más que produzcamos más el país, incluso exportamos, sigue siendo desfavorable año a año, entre 150 a 200 millones de dólares. Como esto está ocurriendo desde hace varios años, estamos cerca de los 2.000 millones de dólares de la balanza comercial deficitaria, para atrás, ¿no? Ya que el 99% de la droga base es importada. Hay que comprarla, obvio. Es decir, así que es un problema realmente es un problema real de dinero, y eso influye en el gasto total de pero, salud. Claro, Vos pensás si uno tiene en cuenta que el gasto que es de salud pública, que eso es lo que... Vamos a hacer un corte y vamos a continuar con esto del gasto en el bloque siguiente. Muchas gracias y gracias, Rode. Autolavado Express, lavadero automático de vehículos. Lavado a presión, hidrolavadoras y aspiradoras mediante fichas. Vení a hacer tus compras y lava tu auto. Autolavado Express. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Bueno, continuamos charlando con Rodi, que nos entusiasmamos, seguimos charlando durante el corte. Jorge, ¿puedes repetirle la pregunta que había quedado pendiente? Se te fue. Sí, se me fue. Con respecto al tema de los gastos, del dinero. Sí, bueno, recién hablábamos de la cifra que involucra el gran costo que tiene para el Estado, sobre todo, que tiene que no solamente lidiar con el costo de los medicamentos, sino sobre todo con el sobreuso y la sobrepráctica, y en eso tenemos muchas responsabilidades. Exactamente, los médicos, exactamente. Y ahí también está concatenado el tema de
de la resistencia A los antibióticos, ¿no? sí, Es decir, sí. medicar todas las virosis, Claro, todas las por supuesto, fiebres. por supuesto. Iba a contraargumentarte recién, después dejamos pasar, Sí. porque me parece que también vale la pena volver a discutirlo sobre el inicio de la discusión, ¿no? Cuando vos hablabas de alma ata y demás, que bueno, hemos explicado acá cuando se empieza de los años 70 a tratar de ver cuáles eran las mejores estrategias para atención de la salud, y entonces se empezó a hablar de atención primaria de la salud, luego con redes integradas de servicios de salud y demás, y que tienden a hacer a los sistemas de salud un poco más justos, más equitativos, con mejor atención, con una continuidad de la atención y demás, y que vos bien habías dicho, Rodi, que había algunas estrategias de comunicación que ayudaban a la efectividad y a la equidad en el desarrollo de estos programas, como podría ser la divulgación a través de los medios de comunicación. La pregunta es, ¿no? Y primero comentario y después una pregunta. Estamos a 5 décadas de los comienzos de que empezamos a hablar de esto, y en esto que voy a contar hay testigos como el intendente de la ciudad, el director del hospital y algunos jefes de servicios. Cuando estuvimos reunidos con el ministro, nos pusimos a hablar de esto, ¿no? Y la pregunta que uno se hace, ¿no? Y vos decís, es efectivo. Hace 5 décadas de Almagro. Sí. Hace 5 décadas que en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, se habla de cuáles son los sistemas, las estrategias de atención más equitativas. Y nosotros no tenemos un sistema que se fundamente en la atención primaria de la salud, claro, en sistema integrado, red integrada de servicios. Claro. La pregunta que debe hacerle a nuestros gestores políticos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pero mira, eso, a ver, si habla, tenemos que meternos en el tema de salud pública de lleno. Uno tiene que, primero me parece que uno no puede olvidarse de que estamos hablando de un punto como es el tema de salud, que es uno de los pilares de que una sociedad tenga los principios mínimos para poder defenderse, ¿sí? Es decir, lo que uno siempre toma en cuenta cuando habla de este tema es si toda la gente que está en el lugar, digamos, que tiene que decidir, entiende primero de lo que está hablando, de lo que estamos hablando, ¿no? Esto para mí es un principio fundamental, que yo más de una vez bueno, nos hemos peleado en las mesas y todo, pero yo creo que eso es fundamental, porque hablar de esto necesita no solamente de conocer, sino de tener un principio, hay que pararse en ese principio. Y eso implica romper con políticas o generar nuevas cosas que por ahí todavía no se han gestado, ¿no? Y hay que generar nuevas cosas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos, cuando vos te pones a ver, ¿no es cierto?, lo que implica dentro del proceso de salud-enfermedad, es un dinero inalcanzable. Yo siempre que uno discute esto, se olvida, por ejemplo, del recurso humano. O sea, uno habla de lo que cuesta el medicamento, uno habla de lo que cuesta la complejidad, los aparatos, la infraestructura, y no habla de lo que cuesta el recurso humano bien formado y que entienda de lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Vos cuando discutís el costo de una cama de terapia intensiva, se discute, voy a hablar de terapia intensiva porque más o menos entiendo esos números, discutís cuánto gastás en antibióticos, cuánto gastás en tranquilizantes, en sedantes, en antisépticos, todo eso. Y no hablamos cuánto gastamos, por ejemplo, o si tenemos agua potable para disponibilidad, o si tengo o no las cloacas del servicio tapado, ¿no? Y vos me decís, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con...? Bueno, es que yo no puedo tener buenos medicamentos si no tengo el sanitarismo básico implementado y cumplido. Es decir, no puedo estar hablando de lo que gasto en una cosa y no en la otra, ¿no? Y esto son cosas como que se dan por hecho. Y no son así. Cuando vos vas a lo básico no lo tenés. Entonces, el responder a por qué todavía Alma Ata quedó en Alma Ata, en muchos lugares del mundo, no solamente acá,
Porque justamente tiene que ver con la distribución de recursos, y tiene que ver con la tiene que ver con las políticas, y tiene que ver también con las decisiones que toman quienes tienen a cargo estas cosas. Entonces, vos pensás que por ahí uno está discutiendo si una atención primaria de salud, por ejemplo, si de tener atención de primer nivel tiene un horario. Por ahí en una mesa se discute si un consultorio de un dispensario tiene que trabajar hasta tal hora. Bueno, cuando uno habla de accesibilidad, universalidad, eso no existe, o sea, por principio eso no existe. Sin embargo, vuelvo para atrás. Quienes tienen que gestionar esas cosas, quienes tienen que, evidentemente deben tener problemas, porque no los cumplen, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo de los medicamentos en la toma de conducta por parte de un Estado. SIDA, ¿sí? SIDA. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de un paciente VIH-Sida en promedio, mensual? Ustedes saben que el SIDA dejó de ser una enfermedad aguda para pasar a ser una enfermedad crónica, como una diabetes, una hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Obviamente, para que se transforme en crónica necesita de una continuidad de tratamiento, que en este caso es tratamiento farmacéutico. ¿Está bien? Bueno. Existe, por supuesto, cientos de medicamentos, de los cuales hay una lista de 20, 25 que están más que probados y que han demostrado ser efectivos. Por supuesto, la mayoría de estos medicamentos son, como dijimos recién, originales, y existen los genéricos y existen las copias, ¿ya? Porque hay medicamentos liberados. Pues bien, ¿cuánto cuesta en promedio? Entre 5.000 y 8.000 pesos en el más barato a nivel mensual. Brasil tiene una alta prevalencia de VIH-Sida, por las características del país en Latinoamérica, no podía controlar la cantidad de casos nuevos y de prevalencia de pacientes. ¿Por qué? Porque no había accesibilidad al tratamiento. La gente no podía comprar los tratamientos, porque eran muy caros. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? Llama a los expertos, ¿sí? Hace una comisión de expertos y dice, dígame, ¿cuántos son los antirretrovirales, se llaman los medicamentos, que necesita el 100% de la población afectada en el país para que le demos continuidad, y nosotros vamos a comprar la patente de esos 10 antirretrovirales que le aseguren el 100% de cobertura, y el Estado los va a producir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hicieron? Compraron las patentes de los 10 medicamentos antirretrovirales que se le prescribían a todo el mundo, por supuesto con un consenso de protocolo de tratamiento nacional, que todo el mundo cumple, que tiene lo que se cumple. ¿Y qué hizo Brasil? En menos de 4 años prácticamente controló la epidemia. Es decir, dio accesibilidad al tratamiento. Claro. No existe un paciente, por lo menos lo que dicen los reportes, sí, que no tenga disponibilidad, accesibilidad al tratamiento. ¿Sí? ¿Eso algo parecido pasó en la India? Por supuesto, fíjate, bueno, yo a eso quiero llegar. Yo te voy a dar para que veas por qué uno habla de países desordenados. Yo creo que este es un país desordenado, no un país pobre para mí, este es un país desordenado. Vos acá tenés, voy a seguir hablando del SIDA, ¿sí? El SIDA, teníamos hace unos años atrás un programa nacional de SIDA, un programa nacional de SIDA. Entonces, todos los pacientes que requerían un tratamiento recibía del Estado, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, con las milladuras de las distintas épocas, qué sé yo, el programa se federalizó. ¿Qué significa federalizar? Lo que se hacía a cargo del Estado Nacional, como puede ser un programa de tuberculosis, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? Tomen a las provincias. ¿Cómo se hace con tantas cosas? ¿No es cierto? Decía, yo no estoy hablando de nada nuevo, todo el mundo sabe que la política hace esto en este país. Entonces, ¿qué hace? Le tira a las provincias la federalización. Entonces, cada provincia se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto?, de sus enfermos. Muy bien. Después, como eso no fue suficiente, ya tiraron, bajaron, ¿no es cierto?, para que la provincia le tire a los municipios la atención primaria que tiene que ver con esto. Entonces, en definitiva, nadie la cumple, ¿sí? A tal punto que hoy, si vos tenés un paciente que tiene obra social, teóricamente la obra social tiene que darle los remedios. Bueno, yo tengo que decirle esto, mientras el Estado
nos disponía a nosotros de los medicamentos para VIH-Sida, El Estado Nacional. el Estado, sí, llegaban al hospital los medicamentos, nunca faltaron medicamentos. Nunca. La verdad, nunca faltaron medicamentos. Desde que las obras sociales se tienen que hacer cargo de esto, y las prepagas se tienen que hacer cargo de esto, más allá de empezar con una burocratización, que toda la conocemos por vivir en este país, ¿qué sucede? Por ahí cortan los medicamentos. Por ahí la misma obra social corta los medicamentos. Y uno dice, ¿y esto cuál es el objetivo de esto? Bueno, si vos por mes tenés que invertir 8, 10 lucas, pues, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene? Disminuir los gastos. Es así de sencillo. No tiene otra explicación. No tiene otra explicación, ¿se dan cuenta? Y ahí estamos hablando, y a ver, ¿y yo estoy hablando de la parte privada? No, muchachos, estoy hablando de salud pública. Salud pública. Porque la plata que ese medicamento, digamos, hoy se comió acá, ¿sí? Repercute después ¿dónde? En el Estado, porque este paciente de VIH, ¿sí? Que no recibió el medicamento, que ahora va a ser una resistencia al bicho por no recibir el antibiótico, el antiviral, ¿dónde va a terminar después? En la parte pública. En el hospital. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto Y va a gastar más. y va a gastar mucho más. Ese es el cálculo frío. El cálculo frío estadístico. El problema es que un paciente tiene nombre Y apellido, claro que nos estamos olvidando de todo eso. Pero por eso digo, no, vos fíjate esto de los medicamentos. Por eso es que cuando en esto de medicamentos nos confundimos tanto y nos confundimos los médicos, ¿no? Con esta terminología y estas leyes ambiguas que existen. A tal punto que, por ejemplo, hasta los mismos médicos creíamos que nosotros podíamos decir que un medicamento era bueno o malo. O habrán escuchado más de una vez que el médico decía, me tomá este remedio, porque si no toma Empezando por el me tomás, ¿no? Claro. Bueno, eso son prácticas totalmente que son prácticas, digamos, que uno tiene que decirlo como corresponde. Es decir, eso no, el médico no lo puede hacer. No podemos decir eso. No se puede decirle a un paciente que tiene que tomar un medicamento con nombre tal, porque por esto que estuvimos hablando, no existe un medicamento que demuestre que es mejor que otro. No lo podemos hacer. Y menos el médico, en un escritorio, no puede valorar si el medicamento es así. Y esto, con un ejemplo también... Claro, yo aclararía también en la audiencia, esto se debe a que desde el punto de vista estadístico, quizás los médicos individualmente no vemos una cantidad de pacientes. Por supuesto. Que podemos no se dar puede, cuenta, no se es puede. cierto? Y yo recién esbocé una sonrisa porque cuando ustedes dijeron esto de que el médico dice, me tomás, ¿no es cierto? Y a ustedes les habrá pasado, a mí me pasó, de que la parte de la publicidad de ese medicamento, viene el visitador y te dice, estoy obteniendo muy buenos comentarios. Exactamente. Bueno, pero mira, ¿no? Te voy a... Y a lo mejor, claro, es decir, es toda una... Por eso decía inicialmente la venta. Mira, ¿no? te voy a poner como ejemplo para que veas en qué se basa fundamentalmente las publicidades de los medicamentos, y para que, digamos, en esto creo que todos nos vamos a dar cuenta enseguida de dónde hay que separar, digamos, ¿no? Lo que es publicidad de lo que es efectividad. Hay un estudio que se llama costo-eficacia o costo-efectividad, ¿no es cierto? En cualquier cosa que uno use. Sí, Bueno, costo-beneficio. ¿Cómo se ven los remedios? ¿Cómo se ven los remedios? Sí, porque eso se aplica a cualquier parte de la industria, pero ¿cómo se ven un remedio? Entonces, los remedios, hay muchos remedios que vos los tomás y efectivamente hacen lo que Tiene que hacer. el efecto que te lo dan y cosas. Pero la mayoría de los remedios, vos no sabés para qué los tomás. La mayoría de la gente dice, yo tomo esta pastilla y no nota nada. ¿Sí? Entonces voy a poner como ejemplo. Hay por lo menos 10 medicamentos que están probados y están categorizados de esta forma, con costo-efectividad, costo-eficacia. Los más probados en esto son los anestésicos, ¿no? En donde el anestesista te va a dormir, quédate dormido, ¿está? Los anestésicos. Pero estos son, diría, medicamentos de uso interno, ¿no es cierto? Que hay que tener una cierta complejidad para usarlos, ¿no es cierto? Pero los medicamentos de la calle,
el que rompió con todas estas normas fue el Viagra, el sildenafil, ¿sí? Porque hasta esa época teníamos muchos remedios que teóricamente te hacían parar el pito, ¿no es cierto? Cuando venía la gente, venía con su che, bueno, tomate esto, por poner ejemplo, el ginkgo biloba, los vitamínicos, y yo dije, che, no me pasa nada con esto. Cuando salió el Viagra, le dijimos, venía la gente y decía, che, no sé, Juan, tomate esto te para el pito. El tipo al día después dice, dame 10, porque realmente el sildenafil para el pito. ¿Te das cuenta? Entonces, costo-efectividad, yo te doy el remedio, porque si te para el pito, vos venís, te lo tomás, si te para el pito, te venía a decir, esto es bueno. ¿Sí? ¿Qué otros medicamentos entran dentro de ese grupo? ¿La penicilina? Los antibióticos bien prescriptos. Claro. Sí, los analgésicos. Claro, pero dentro de por ejemplo, con efectividad, los antibióticos bien prescritos. ¿Por qué digo esto? Porque cuántas veces vos tenés una enfermedad X, infecciosa, te dan un antibiótico y no te pasa nada. Claro. Cuando te dieron el segundo o el tercer antibiótico, puede pegarle porque los bichos son muchos. Entonces hay grupos de antibióticos para tipos de bichos y tipos de infecciones. ¿Ya? Entonces, el antibiótico bien prescrito en tiempo y forma. Todos los otros medicamentos, la mayoría de los utilizados para los tratamientos de patologías crónicas, no surten efecto a la vista del consumidor. ¿Sí? Por ejemplo, el antihipertensivo. La gente dice, yo tomo la pastilla de la presión, ¿la tengo que seguir tomando? Todos sabemos que la tiene que seguir tomando porque le produce... Pero no hay datos objetivos. Y yo te agregaría, y que lo hemos dicho varias veces acá cuando hemos tenido alguna mesa sobre hipertensión arterial, que eso hay que explicárselo a los pacientes. La hipertensión, enfermedad asintomática, asesino silencioso. El paciente no siente nada, uno lo encuentra hipertenso, lo medica. La medicación, en unas cuantas oportunidades, da algún efecto adverso. Claro, por supuesto. Así que el paciente se siente peor. Exacto. ¿No es cierto? Claro. Entonces decía antes No tomando nada estaba mejor que ahora. No solo Ahora, eso, claro. en las enfermedades crónicas, todas las drogas utilizadas, los medicamentos utilizados para tratar las enfermedades crónicas, tienen algo que se llama el número necesario a tratar, ¿no? El NNT, que generalmente es muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 25 pacientes que toman esa medicación, Claro, a uno sí. realmente le hace efecto. Exactamente. Y nosotros no sabemos. Exactamente. Pero sin embargo sabemos que se lo tenemos que dar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, y eso es una cosa que ningún laboratorio te lo pone. Te lo pone, te lo escribe. En Exactamente. la propaganda. Muy ¿no? bien. Entonces, responsabilidad del médico es decir, Sí. a ver, porque, y como ejemplo, en esta nueva droga para la insuficiencia cardíaca, tan promocionada y tan cara, ¿no? El NNT, el número de es altísimo, o sea, muy bajo aquel individuo. ¿A cuánto le hace bien? Al que le va realmente a hacer Claro, efecto. exactamente. ¿no? Por Eso eso- no está en ningún lado. Fíjate, de todas formas yo creo que un poco para redondear esto que estamos hablando, que la gente tiene que saber que la Ley de Prescripción Nacional de Medicación Genérica, ¿a quién defiende? Al consumidor. No, ¿a quién defiende? Al consumidor. Porque la ley lo que reconoce es que los organismos estatales no pueden controlar y dar por certificado qué es una copia, qué es un original y qué es un genérico. Entonces, ¿qué dice? Porque acá la gente lo que se confunde es que cree que el medicamento genérico es el barato. ¿Está bien? No, ese es un error de concepto. Claro, claro. ¿Sí? Ese es un error de concepto. Inclusive para quienes los expenden, ¿sí? Porque dicen, no, yo tomo el nombre me venden y te hace bien, sí me hace bien. Bueno, lo que tienen que saber es que hoy por hoy usted va a la farmacia, el médico le receta X droga. El farmacéutico tiene la obligación de presentarle 2 o 3 propuestas sobre ese medicamento. El médico no tiene la obligación de poner el nombre comercial X. ¿Está? Eso como cuando usted va a comprar leche a la farmacia, al supermercado. Está Ilolai, Serenísima, La Lácteo, lo que sea, ¿no es cierto? Por ahí le gusta a uno más que otro, pero vamos a convenir que los precios son distintos. Entonces, según su bolsillo, puede comprar leche. Bien. Y Esto... aquel que induzca diciendo que es menor o peor no tiene ninguna prueba para decirlo. Ninguna prueba, exactamente. Hay periodísticamente una especie de sacarle el polvo
a esta ley del 2002 Sí, por una diputada de Entre Ríos, Gloria Videgain, bien. que es presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, Sí, para mirá. ver si realmente vuelve, porque sí, en la Argentina es muy típico, hay un montón de leyes no se cumplen, un montón de ordenanzas Bueno, no se cumplen. mirá, Jorge, ¿no? yo por eso, la Argentina tiene leyes, yo digo que tiene leyes en el ámbito de salud que son perfectas. Sí, sí. Son perfectas. El problema es que no se cumple. El plan remediar, el programa, no, el remediar de la República Argentina, que también fue generado en esta época, en el 2002, ¿sí? Porque esto lo hizo Ginés García. Ginés García. Ginés García hizo esto. Va, no las hizo, las puso en práctica. Sí, digamos. fue el, las puso digamos, en práctica. fue Seamos el- justos con lo que le hicieron. Claro. El tipo lo puso en práctica. Frente a una necesidad, también reconozcamos eso. Claro. Frente a una necesidad. ¿Por qué cree que ahora salen de nuevo estas cosas? Porque, a ver, como todas las cosas, los medicamentos también estaban subsidiados antes. La luz estaba subsidiada. Lo que sea, no me voy a poner a hablar de política, digamos, pero todo estaba subsidiado. Los medicamentos también estaban subsidiados. Entonces ahora, ¿los medicamentos aumentaron o no aumentaron? Aumentaron. Muchísimo aumentaron. Sí, 300, acá 400, 500%. ¿Sí? Cuesta en este momento un medicamento promedio cuesta 300, 400 pesos. Ningún persona que vaya a la farmacia hoy te puede ir con menos de 500 pesos. En el lapso de 6 meses, de fines del 2013 a junio del 2014, así que estamos hablando medio como historia antigua, había un aumento del 35%. pero por Ahora 35%. no hablamos de 35. No, 35 ahora- multiplicado por 10. Sí, ahora se habla. Ahora es es más. 50%. Digamos, el aumento de los medicamentos. Entonces, ¿por qué razón alguien está buscando a ver si puede volver a la ley de genéricos? Claro. Y porque tiene que dar la posibilidad a la gente a que pueda acceder a la Lo que compra. pasa es que si vos no podés reemplazar el plan remediar, definitivamente. Si vos le querés hacer cualquier toque, pasa a llamártela, arreglátela como puedas. Exactamente, tal cual. Que eso queda claro. Tal cual. Bien me dijo un compañero Tal mío cual. del plan remediar, arreglátela como puedas. ¿Cómo se llama el plan ahora? Arreglátela como puedas. Claro, exactamente. Y es grave eso. Pero está bien, pero es un buen plan. Si hubiese Obviamente. el anterior era el programa a tal punto que así un programa. Yo te quería volver a tus comentarios cuando hablabas de los gastos en tecnología sanitaria, en medicamentos y en recursos humanos, ¿no? Cuando estuvo acá en nuestro programa el doctor Arias hacía una reflexión con respecto a eso. El gasto en tecnología sanitaria, cuando uno habla de tecnología sanitaria habla de todas las prácticas tecnológicas de medicamentos, Obvio. lo que nosotros hacemos además. Pero dentro de eso, el gasto en medicamentos, el gasto en tecnología, equipo, para que se tenga de esta manera, como puede ser una cámara de televisión, tiene un costo que es muy difícil reducirlo en el contexto actual de la medicina hegemónica que tenemos. Entonces, ¿por dónde ajusta el sistema? Por el efector. Por supuesto. El sistema ajusta por el efector. Entonces, lo que se termina por pagar menos es por el funcionario público, efector, un médico, un enfermero, un asistente social, o en la parte privada el honorario. El recurso humano. Es una cosa que te quería comentarte. Y lo otro que te quería preguntar y que hagas un análisis, te lo voy a preguntar a riesgo de que me equivoque, pero ¿vos conocés que exista en la provincia de Córdoba un plan de educación permanente para los efectores de salud? Y si sí o por no, ¿por qué? Voy a decir un plan de formación Diseñado, para los que trabajamos escrito, para los que trabajamos en el ámbito de Sí. no, desde ya tengo que decirte que Personal. si vamos a la formación médica, no podemos dejar de recorrer la historia de Córdoba en ese aspecto. Es decir, vamos a hablar específicamente con la formación en las áreas, digamos, médicas, que es donde yo más o menos entiendo. Córdoba fue pionera en una época a raíz, con la conformación de lo que se llamó el Coresaco, que era la Comisión de Residencias de Salud de la provincia de Córdoba, que fue pionera a nivel nacional, que eso surge por allá por la década del 70, y que viene de la mano de una propuesta que había dado Carrillo en el 45, 50, con la idea de formación, digamos, de los medicatos. Entonces, y los promedicatos, ¿no? Eso, de alguna manera, se tomó en la provincia de Córdoba y se organizaron las grandes residencias que dieron origen a las grandes formaciones en Córdoba hasta la década del
Yo 70, yo que soy 70 y un pico. poquito más viejito que ustedes, Bueno, chamo. mayorcito Sí, que no. ustedes. Es decir, las residencias del CONAREM en Buenos Aires desde el año 66-67. Claro. Y en Córdoba el 69. Claro, por eso te digo, la En el década del 70. 69. Eso tenía un plan de formación estructurado, ¿sí? Para médicos. Eran formación. todas las áreas de formación. De Médicos formación. en formación. Sí, en formación. La pregunta mía Que es... después se continuaba con lo que se llamaban a los residentes radicados, que eran los médicos que eran trasladados Sí, a trabajar en Acá los, en el JB Iturraspe, claro, en los sí. distintos lugares para Sí. que ellos formen parte de la formación continua del personal. Para eso hay que analizar la ley 7625. Estoy hablando del ámbito público por exclusivamente, ¿no? Si vos analizás la ley 7625 de los trabajadores de salud, tiene todo un capítulo que tiene que ver con la formación Sí. de la educación permanente. Exacto, la educación permanente, lo cual, vuelvo a repetir, es perfecta. La cual es perfecta. Podemos discutir 3 o 4 puntos, digamos, Como pero, todas, no se pero cumple. digamos, claro, pero, digamos, lo tiene en cuenta. Ah, lo tiene en Lo cuenta, tiene en cuenta, ¿te das cuenta? Ahora, que vos me digas a mí, si vos me preguntás, ¿eso se lleva a cabo? No, o sea, son todas cosas, son todas movilizaciones. Ahora, ¿no te parece que es grave que un sistema de salud, un sistema de salud provincial no tenga un plan? No es grave, es vergonzoso, es vergonzoso, es vergonzoso. Cualquier empresa tiene formación para para las personas que le están produciendo a ellos. Cualquier empresa pone hoy en formación a cualquiera de sus componentes. La gestión forma parte de eso. Es vergonzoso que no solamente la provincia, el municipio, nadie tenga un plan de formación activa y que le exija a los que tiene adentro. Pero bueno, vos estás en la mesa donde discutimos nosotros, cuando nosotros vamos a solicitar justamente que se nos reconozcan lo que la ley establece que tiene que darte, eso no forma parte, por O sea supuesto. que estamos frente a un panorama en que empezamos diciendo que no teníamos estrategias de atención y No, terminamos claro. diciendo que no hay formación. No hay, claro. Estamos realmente mal. Sí. Bueno, para dejar un mensaje esperanzador, esta falta de no cumplimiento de la ley que viene desde la corona española Sí, más o menos. en la Argentina, está en parte suplida por el interés personal Totalmente. de muchos colegas que realmente se preocupan, estudian, leen, verdad. asisten a cursos y demás. Así que la población Ah, sí, seguro. no tiene que sentirse demasiado Desprotegida. desprotegida, No, lo porque que si queda no- claro que el efector es el mismo en la Sí, parte privada y en la parte sí, pública, no es que haya exacto. diferencia. No hay diferencia, Y la formación es igual para cualquiera de ellos. Pero lo preocupante es que no haya definido un plan de formación. Y yo creo que existen, vos no lo agosaste en ningún momento, pero el no proyecto en salud es mucho más potente que cualquier tipo de proyecto, porque marca realmente el camino que uno quiere seguir. Porque vos formar a gente preparada para efectuar el trabajo que hay que hacer en salud es formar efectores que van a ser demandantes Por supuesto. de una mejoría de Por la supuesto, población. bueno, eso es lo que me Y a preguntaste al nadie le principio. conviene. Y a Exactamente, nadie es lo le que me preguntaste al principio, si digamos, la educación cambia las políticas. O sea, si la formación, por supuesto. Y si yo le doy esa posibilidad de exigencia, por eso fíjate, ¿no? Y digo esto y me voy. Nosotros tenemos muchos pacientes cuando vienen con estos problemas, ¿cierto? De que la obra social no le cubre, de que, por ejemplo, hemos asistido a mujeres con plan materno-infantil, en donde la mutual, que también hubiese que aclarar que no era una mutual, que una prepaga y esas cosas, no se hacía cargo de los tratamientos. Bueno, la gente tiene el derecho de por lo menos de que alguien lo ayude al respecto y tiene que ir a la Defensoría Federal, que existe en San Francisco. Existe, la gente tiene que ir y reclamar esos derechos, porque esas son cosas que están establecidas, y vuelvo a repetir, por ley están establecidas. Entonces nadie puede quedarse, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, sin los medicamentos que científicamente y que están bien prescriptos. ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? Bueno, entonces, sí, terminamos y creo que
hemos llegado a la conclusión que el tema de la educación sanitaria, que es lo que modestamente intentamos hacer desde esta columna desde hace varios años, tiene una razón de ser. Buenas noches y muchas gracias por su atención. Chao, hasta luego.